Bridget Hadley colocó cuidadosamente la taza de café sobre la mesa de Raymond Thorne a las 8:30 en punto de la mañana, como había hecho todos los lunes durante los últimos 12 años. El vicepresidente de tecnología de la información de Tech Advance ni siquiera levantó la vista del teléfono, solo asintió ligeramente en señal de agradecimiento. Para él era algo habitual: recibir todo lo que necesitaba de su asistente principal sin ningún esfuerzo por su parte. Bridget retrocedió hacia la puerta, fundiéndose como de costumbre con las paredes del espacioso despacho. Tenía 42 años, pero parecía más joven gracias a su maquillaje impecable, aunque discreto. Su cabello castaño estaba recogido en un moño y su sobrio traje gris resaltaba su profesionalidad y su deseo de pasar desapercibida. Le recuerdo que a las 10 tiene una reunión con los directores del proyecto Argos, dijo con su voz tranquila y ligeramente monótona. He preparado un resumen de los últimos informes y he señalado los puntos problemáticos del sistema que probablemente se discutirán. Raymond finalmente se apartó del teléfono y miró la carpeta que Bridget había dejado junto al café. Bien, dijo mientras hojeaba los documentos. ¿El departamento técnico ha solucionado el problema con los servidores de la sucursal del Este? Hablé con Carl ayer por la noche. Dijo que tardaría un par de días más, pero le propuse una solución alternativa que están probando ahora. Si todo va bien, el sistema debería volver a funcionar con normalidad a la hora del almuerzo. Raymond ni siquiera preguntó qué solución había propuesto. A lo largo de los años, se había acostumbrado a confiar en la competencia de Bridget, aunque rara vez lo admitía. A sus 47 años, Thorne aún conservaba el atractivo físico de un antiguo deportista universitario, y su alta estatura, su complexión atlética y su andar seguro causaban la impresión deseada en el consejo de administración. Sin embargo, entre bastidores, todos sabían que sin Bridget el departamento se habría sumido en el caos hacía tiempo. ¿Algo más?, preguntó él, volviendo ya a su teléfono. No, eso es todo, respondió Bridget y salió silenciosamente de la oficina. De vuelta a su escritorio en la recepción, abrió el correo y comenzó a revisar las decenas de cartas que requerían su atención antes de que comenzara la jornada laboral. Su espacio personal era tan ordenado como ella misma, un mínimo de objetos personales, la funcionalidad por encima de todo. La única desviación del estilo empresarial era una pequeña fotografía enmarcada: Bridget con su hijo Miles en su graduación universitaria el año pasado. «Buenos días, señora Eficiencia», se oyó una voz alegre desde la puerta. Maggie Chen, directora de Recursos Humanos y la única persona de la empresa a la que Bridget podía llamar amiga, estaba de pie con 2 vasos de café de la cafetería de la primera planta. «Pensé que te vendría bien un café de verdad después de lo que probablemente le hayas dado al jefe», dijo Maggie, dejando uno de los vasos en la mesa de Bridget. «Gracias», sonrió Bridget, permitiéndose relajarse un poco por primera vez en toda la mañana. «Siempre llegas a tiempo». Maggie se dejó caer en la silla frente a la mesa. A sus 38 años, era enérgica y sociable, todo lo contrario que la reservada Bridget. «¿Qué tal el fin de semana?», preguntó mientras daba un sorbo a su café con leche. «¿Has podido descansar o has vuelto a trabajar?». Bridget se encogió ligeramente de hombros. «Miles vino a cenar el sábado. Me enseñó las fotos de su viaje a Austin, y el domingo estuve revisando los informes de Argos. Hay algo que no cuadra, pero parece que nadie se da cuenta». Maggie puso los ojos en blanco. «Algún día aprenderás a descansar de verdad. Tu hijo ya es mayor, podrías empezar a vivir para ti». «Yo vivo para mí», replicó Bridget. «Me gusta mi trabajo». «¿Te gusta ser la sombra de Thorne?», preguntó Maggie con escepticismo. «Bridget, eres más inteligente que la mitad de los directivos de esta empresa, incluido tu jefe. ¿Por qué nunca has solicitado un ascenso?». No era la primera vez que tenían esta conversación, y Bridget se sabía todos los argumentos de memoria. Pero hoy había algo nuevo en las palabras de su amiga. «¿Ha pasado algo?», preguntó mirando atentamente a Maggie. Maggie dudó, luego se inclinó hacia ella y bajó la voz. «No debería decirlo, pero tenemos un nuevo empleado en el departamento de marketing, Elliot Preston».
Ha solicitado el traslado al departamento de TI y Thorne ha aceptado contratarlo como especialista en innovación. ¿Especialista en innovación?, repitió Bridget. No tenemos ese puesto. Ahora sí, dijo Maggie con tono significativo. Parece que causó una buena impresión a Thorne en la última fiesta de la empresa. Estuvieron hablando de algunas tendencias tecnológicas, y Thorne decidió que necesitaba a alguien que mirara hacia el futuro. Bridget frunció el ceño. Normalmente, Raymond le comentaba todos los cambios de personal en el departamento. ¿Cuándo empieza? Hoy, respondió Maggie. Lo siento, me he enterado esta mañana cuando revisaba los documentos. Bridget no tuvo tiempo de responder, ya que la puerta de la oficina se abrió de nuevo y entró un joven de unos 30 años con una sonrisa segura en el rostro. Su traje azul oscuro parecía demasiado caro para un empleado medio de Tech Advance, y su cabello rubio estaba peinado con tal cuidado que parecía casi antinatural. «Buenos días, señoras», exclamó con un entusiasmo que a Bridget le pareció excesivo para un lunes. «Soy Elliot Preston, el nuevo especialista en tecnologías innovadoras. Usted debe de ser la legendaria Bridget Hadley». La palabra «Mois» sonó con un ligero tono irónico que Bridget captó de inmediato. Se levantó y le tendió la mano para saludarlo. «Solo Bridget», dijo en tono neutro. «Bienvenido al departamento». El apretón de manos de Elliot fue firme y seguro, como si intentara demostrar su dominio desde el primer contacto. «Raymond me ha hablado mucho de usted», continuó, sin soltar su mano más tiempo del necesario. «Dice que es usted el alma de la empresa». Bridget apenas pudo reprimir una sonrisa. Raymond Thorne nunca habría dicho algo así. Para él, ella era una función, no una persona. «El señor Thorne está en su despacho», dijo ella, soltándole la mano. «¿Quiere que le presente?» «Oh, ya nos conocemos», respondió Elliot con un gesto despreocupado. «Pasaré a verle más tarde. Primero quería echar un vistazo y conocer al equipo». Maggie, que observaba el intercambio con evidente interés, se levantó y se presentó. «Maggie Chen, directora de Recursos Humanos. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntarme». «Por supuesto», sonrió Elliot, pero su mirada ya se había deslizado más allá, evaluando el espacio de la oficina y a los empleados que comenzaban a reunirse para empezar la jornada laboral. Tras una breve conversación, se dirigió a conocer al resto del equipo, dejando a Bridget y Maggie a solas. «¿Qué te parece?», preguntó Maggie cuando él se alejó lo suficiente. Bridget miró pensativa al nuevo empleado. «No lo sé», respondió finalmente, «pero algo me dice que no está aquí para mirar hacia el futuro». Durante las siguientes semanas, Bridget observó atentamente a Elliot Preston. A pesar de la vaga descripción de su puesto, parecía tener acceso a todos los aspectos del trabajo del departamento de TI, incluidos aquellos que normalmente requerían permisos especiales. Lo que más le alarmaba era lo rápido que se había acercado a Raymond Thorne. Ahora solían almorzar juntos a menudo y, a veces, incluso se iban a jugar al golf en mitad de la jornada laboral, un privilegio del que antes no disfrutaba ningún empleado. Bridget notó un cambio en el comportamiento de Raymond. Cada vez le pedía menos consejo y cada vez invitaba más a Elliot a las reuniones en las que antes ella estaba presente. Una mañana, aproximadamente un mes después de la llegada de Elliot, Bridget encontró en su escritorio una pila de informes que debían enviarse al Consejo de Administración. «Raymond dijo que debías revisar los números», explicó Elliot, apoyándose descuidadamente en el marco de la puerta. «He preparado la presentación, pero quiere que compruebes que todo está correcto». Bridget tomó los documentos en silencio y comenzó a revisarlos. Ya en la tercera página, se dio cuenta de un grave error en los cálculos que podía llevar a una interpretación errónea de los datos del proyecto Argos. «Aquí hay cifras incorrectas», dijo, señalando la tabla. «El presupuesto se revisó hace 2 semanas». Elliot se encogió de hombros. «He utilizado los datos que me dio Raymond. Esos datos están obsoletos. Envié la versión actualizada a todos los responsables del proyecto, incluido Raymond. Quizá decidió utilizar las cifras originales», sugirió Elliot con una leve sonrisa. «En cualquier caso, simplemente corrige lo que sea necesario.
La presentación es dentro de 2 horas. Se marchó, dejando a Bridget sola con una montaña de documentos que requerían una revisión exhaustiva. Pasó toda la mañana corrigiendo errores e inconsistencias y apenas logró terminar a tiempo. Cuando llevó los documentos corregidos a la sala de conferencias, Raymond y Elliot ya estaban conversando con varios miembros del Consejo de Administración. Bridget dejó silenciosamente las carpetas sobre la mesa e intentó marcharse discretamente, pero Raymond la llamó. «Ah, Bridget, qué bien que estés aquí». Elliot estaba hablando de su propuesta para optimizar el sistema de seguridad. Bridget se detuvo, sorprendida de que la invitaran a quedarse. Normalmente no asistía a esas reuniones, a menos que tuviera que tomar notas o proporcionar información cuando se le solicitara. «Creo que Bridget podría dar su opinión», continuó Raymond, invitándola a sentarse con un gesto. «Al fin y al cabo, es la que más tiempo lleva trabajando con nuestros sistemas». Elliot sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Por supuesto, la opinión de Bridget es muy valiosa», dijo. «Aunque debo admitir que algunas de mis propuestas pueden parecer demasiado innovadoras para el enfoque tradicional». Bridget sintió una punzada oculta en sus palabras. Tradicional, en su boca sonaba casi como «Uma». «Siempre estoy abierta a la innovación», respondió ella con calma, sentándose. «Si realmente mejora el sistema y no solo queda bien en el papel». Uno de los directores sonrió y Elliot perdió por un momento su seguridad, pero rápidamente recuperó el control. «Entonces déjeme mostrarle», dijo, pasando a la presentación. A medida que Elliot exponía su visión del nuevo sistema de seguridad, Bridget se sentía cada vez más inquieta. Sus propuestas sonaban innovadoras e impresionantes, pero ella veía problemas fundamentales en su enfoque. Era evidente que no había tenido en cuenta la complejidad de la infraestructura existente ni los requisitos específicos de seguridad que se habían desarrollado a lo largo de años de prueba y error. Cuando llegó el momento de las preguntas, Bridget expresó con cautela sus preocupaciones. «Elliot, tu enfoque es interesante, pero me preocupa la compatibilidad con nuestros protocolos actuales. La implementación de estos cambios requerirá una reconfiguración completa del sistema, lo que podría provocar fallos en funciones críticas». Elliot la miró con una expresión de comprensión condescendiente. «Bridget, entiendo tu cautela. 12 años trabajando con un mismo sistema naturalmente llevan a cierto apego a los métodos existentes. Pero la tecnología avanza y a veces hay que cambiar completamente de enfoque para mantenerse al día». Se volvió hacia los directores. «Por eso Raymond me invitó a unirme al equipo, para aportar una perspectiva nueva, sin limitaciones por decisiones históricas». Bridget vio que Raymond asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Por primera vez en todos sus años de trabajo, se sintió innecesaria. Después de la reunión que terminó con la aprobación de las propuestas de Elliot, Bridget intentó hablar con Raymond a solas. «Realmente creo que deberíamos analizar estos cambios más detenidamente», dijo siguiéndolo a su oficina. «Elliot no está teniendo en cuenta muchos factores críticos». Raymond suspiró, como si estuviera hablando con un niño que no entendía cosas obvias. «Bridget, valoro tu opinión, pero tenemos que seguir adelante. Elliot ofrece justo lo que la empresa necesita ahora. Pero sus propuestas se basan en un conocimiento incompleto de nuestra infraestructura», insistió ella. «Llevo 12 años trabajando con estos sistemas». «Eso es precisamente lo que dice Elliot», la interrumpió Raymond. «A veces, la larga experiencia con un mismo sistema puede limitar la visión. Necesitamos ideas nuevas, enfoques nuevos». Bridget sintió que algo frío se le apretaba en el pecho. 12 años de leal servicio, y ahora su experiencia se consideraba un inconveniente. «Solo pido que me den tiempo para revisar sus propuestas y, tal vez, encontrar una forma de integrar las nuevas ideas sin poner en riesgo el sistema actual», dijo, esforzándose por hablar de manera profesional, aunque por dentro sentía una creciente irritación. Raymond miró el reloj, con la clara intención de terminar la conversación. «Bien, revisa los materiales y prepara tus comentarios para el fin de semana, pero ten en cuenta que las decisiones principales ya están tomadas». Eso fue todo lo que pudo conseguir.
y Bridget asintió en silencio mientras salía del despacho. Al volver a su mesa, se encontró a Maggie esperándola con expresión preocupada. «Te vi salir de la reunión», dijo Maggie. «¿Va todo bien?» Bridget negó con la cabeza. «Thorne apoya totalmente las propuestas de Elliot, aunque son potencialmente peligrosas para el sistema. Ni siquiera quiere escuchar mis objeciones». Maggie miró a su alrededor con cautela para asegurarse de que nadie pudiera oír su conversación. «Bridge, corren rumores», bajó la voz. «Dicen que Thorne está preparando a Elliot para que sea su adjunto. Al parecer, Johnson se jubila a finales de año y Thorne quiere que Elliot ocupe su puesto». Bridget miró a su amiga con asombro. «¿Su sustituto? Solo lleva aquí un mes y prácticamente no tiene experiencia con nuestros sistemas». «Lo sé», asintió Maggie, «pero sabe cómo causar buena impresión a las personas adecuadas. Y parece que Thorne ve en él cierto potencial». Bridget se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Durante todos estos años había creído que su lealtad y competencia eran valoradas, que era una parte indispensable del equipo. Ahora resultaba que todo eso podía ser sustituido por un joven ambicioso y con habilidad para halagar a sus superiores. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Maggie. Bridget respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Lo que siempre hago, mi trabajo. Analizaré las propuestas de Elliot, encontraré todos los puntos problemáticos y propondré soluciones de compromiso. Si Thorne no las escucha, será su responsabilidad». Maggie la miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Eres demasiado buena para ellos, Bridge. Siempre lo has sido». Bridget esbozó una leve sonrisa. «Quizás. Pero no voy a rebajarme al nivel de las intrigas. Si para Thorne el sistema es más importante que mi ego, que así sea». Después de que Maggie se marchara, Bridget abrió la presentación de Elliot y comenzó a analizar metódicamente cada frase, señalando los posibles problemas y riesgos. Sabía que no solo luchaba por mantener el sistema en funcionamiento, sino también por su puesto en la empresa a la que había dedicado 12 años de su vida. Y aunque nunca había aspirado al reconocimiento ni a puestos de alto nivel, la idea de que pudieran simplemente sustituirla por alguien que había cautivado a la dirección le provocaba una profunda sensación de injusticia. A través de las paredes de cristal de la oficina, veía a Elliot caminar con seguridad entre las mesas de los empleados, deteniéndose aquí y allá para charlar brevemente. La gente se reía de sus chistes y asentía a sus palabras. Era de esos que saben ganarse rápidamente la simpatía de los demás. Bridget nunca había tenido ese talento. Siempre había preferido la eficacia silenciosa a las declaraciones grandilocuentes. Ahora se preguntaba si había sido un error. Quizás debería haber sido más visible, haber luchado por el reconocimiento de sus méritos, haber exigido más para sí misma. Pero incluso ahora, consciente de la precariedad de su situación, no podía obligarse a actuar de otra manera que no fuera la habitual. Meticulosa, metódica, fiable. Al mirar la foto de su hijo sobre la mesa, Bridget sintió una oleada de determinación. Pasara lo que pasara, actuaría de acuerdo con sus principios. Y si Tech Advance ya no valoraba su contribución, tal vez había llegado el momento de pensar en un cambio. La presentación de Elliot Preston fue aprobada por el Consejo de Administración, y a partir de ese momento, su estatus en la empresa comenzó a crecer rápidamente. Raymond Thorne lo invitaba cada vez más a reuniones importantes, le consultaba sobre cuestiones estratégicas y ampliaba gradualmente sus competencias. Solo 2 meses después de su llegada a Tech Advance, Elliot ya tenía acceso a sistemas a los que la mayoría de los empleados con muchos años de antigüedad solo podían acceder bajo estricta supervisión. Para Bridget Hadley, estos cambios significaban un desplazamiento gradual pero inexorable de su papel a un segundo plano. Al principio eran cosas sin importancia. Raymond dejó de pedirle su opinión sobre algunos asuntos y luego comenzó a encargarle a Elliot tareas que antes siempre había realizado ella. Pero el golpe definitivo llegó el miércoles, cuando Raymond la llamó a su despacho. «Bridget, quiero que le entregues a Elliot todo el material del proyecto Argos», le dijo sin apartar la vista de la pantalla. «A partir de la semana que viene, él se encargará de supervisar ese sistema».
Bridget sintió que algo se rompía en su interior. Argos era su creación, un complejo sistema de seguridad que había desarrollado y perfeccionado durante años. Raymond comenzó midiendo cuidadosamente sus palabras. Argos requiere un profundo conocimiento de la infraestructura de la empresa. Elliot solo lleva aquí 2 meses, y en ese tiempo ha demostrado unas habilidades excepcionales, la interrumpió Thorne. Su nueva perspectiva es justo lo que necesita el proyecto ahora. Pero el sistema funciona a la perfección, replicó Bridget. ¿Por qué cambiar algo que no está roto? Raymond finalmente la miró, con una mirada condescendiente que ella empezaba a odiar. Bridget, la empresa está creciendo, las necesidades cambian. Que no esté roto no significa óptimo. Elliot ha propuesto varios enfoques innovadores que pueden llevar a Argos a un nuevo nivel. ¿Qué enfoques exactamente?, preguntó ella, tratando de mantener un tono profesional. Son detalles técnicos, respondió Raymond con un gesto de indiferencia. Elliot me ha explicado el concepto y lo apoyo totalmente. Así que ni siquiera entiende de qué estamos hablando, pensó Bridget, pero en voz alta dijo: ¿Puedo echar un vistazo a sus propuestas antes de implementar cambios en un sistema tan importante? Raymond frunció el ceño, como si le molestara su insistencia. Está bien, le diré a Elliot que te envíe los materiales, pero la decisión ya está tomada, Bridget. Solo tienes que pasarle toda la información necesaria y ayudarle con la transición. Tras la conversación, volvió a su escritorio sintiéndose enfadada e impotente. Media hora más tarde, recibió un correo electrónico de Elliot con una breve presentación de sus ideas innovadoras para Argos. Bridget abrió el archivo y comenzó a leer, cada vez más preocupada con cada página que pasaba. Las propuestas de Elliot no solo eran arriesgadas, sino potencialmente catastróficas. Planeaba reestructurar el sistema de tal manera que se rompería la protección de múltiples niveles que Bridget había construido durante años. Peor aún, algunas de sus soluciones innovadoras eran simplemente ideas reformuladas que ella misma había propuesto un año atrás, pero que requerían una implementación cuidadosa, teniendo en cuenta todas las peculiaridades de la arquitectura existente. Bridget elaboró inmediatamente un análisis detallado de los riesgos y se lo envió a Raymond y Elliot, insistiendo en que se reunieran para discutir los problemas. No recibió respuesta, ni ese día ni al siguiente. Cuando finalmente se encontró con Elliot en el pasillo, él le dedicó su habitual sonrisa de satisfacción. «Ah, Bridget, recibí tu carta. Un análisis muy detallado. Pero no te preocupes, he tenido en cuenta todos los riesgos. A juzgar por tu presentación, no», respondió ella con franqueza. «Vas a desmontar el sistema de seguridad y volver a montarlo sin entender cómo funcionan los componentes clave». La sonrisa de Elliot se tensó. «Aprecio tu preocupación, pero quizá estás demasiado apegada a tu creación. A veces hay que soltar las riendas para permitir que un proyecto evolucione». «No se trata de control, sino de la seguridad de la empresa», replicó Bridget. «Tus cambios pueden provocar graves vulnerabilidades». Elliot bajó la voz y su tono se volvió casi condescendiente. «Escucha, entiendo que te resulte difícil aceptar que otra persona pueda mejorar tu trabajo, pero la tecnología no se queda estancada. Lo que era innovador hace 10 años, hoy está obsoleto». «Lo que yo he desarrollado no está obsoleto», replicó Bridget, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. «El sistema se actualiza y adapta periódicamente. El problema no es mi ego, sino tu falta de comprensión de los principios fundamentales del funcionamiento de Argos». Elliot suspiró, como si estuviera hablando con un niño. «Raymond ya ha tomado una decisión, Bridget. En realidad, no se necesita tu aprobación. Solo intento ser educado e incluirte en el proceso. Al fin y al cabo, es tu legado, y sería una pena que te quedaras al margen». Con estas palabras, se retiró, dejándola en el pasillo con la sensación de haber recibido un puñetazo en el estómago. Por primera vez en sus 12 años de trabajo en Tech Advance, Bridget sintió que su profesionalidad y sus conocimientos no solo eran ignorados, sino que se menospreciaban activamente. En los días siguientes, la situación no hizo más que empeorar.
En una reunión general del departamento, Elliot presentó su visión de la modernización de la infraestructura informática, incluyendo una serie de ideas que Bridget había propuesto meses atrás, pero que no habían recibido el apoyo de Raymond. Ahora, procedentes de Elliot, fueron recibidas con entusiasmo. «¡Genial!», exclamó Raymond tras la presentación. «Es precisamente esta nueva perspectiva lo que necesitamos». Bridget se quedó sentada en silencio, sintiendo que cada palabra de elogio hacia Elliot aumentaba su aislamiento. Ninguno de sus compañeros señaló que muchas de esas ideas eran originalmente suyas. O no lo recordaban, o no querían estropear su relación con la nueva estrella en ascenso de la empresa. Después de la reunión, Maggie, la única persona que se había dado cuenta de su estado, se acercó a ella. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. Bridget negó con la cabeza. Literalmente presentó mis ideas como si fueran suyas, y nadie pestañeó siquiera. Maggie le apretó la mano con simpatía. «Me di cuenta. Fue desagradable. No es por el reconocimiento», continuó Bridget. «Es que va a implementar esos cambios sin comprender todas las interrelaciones del sistema. Es como un cirujano que ha leído un libro y ahora cree que puede operar el corazón». «¿Has hablado con Raymond?». «Lo he intentado, pero no me escucha o no me entiende». Elliot sabe envolver sus ideas con palabras bonitas que impresionan a los profanos en la materia. Maggie se mordió el labio pensativa. «Quizás deberías hablar directamente con el director técnico, explicarle los riesgos». Bridget suspiró. «Ya lo he intentado. Le envié un análisis detallado a James la semana pasada. Me respondió que confiaba en la valoración de Raymond. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa». Elliot comenzó a atraer a su lado a otros empleados del departamento de TI, especialmente a jóvenes especialistas, cautivados por su carisma y sus promesas de cambios revolucionarios. Bridget se encontraba cada vez más aislada. Su opinión se pedía cada vez menos, y las invitaciones a reuniones importantes fueron desapareciendo poco a poco. Un día, escuchó por casualidad una conversación entre dos jóvenes programadores en la sala de café. «Elliot dice que Bridget es demasiado conservadora y teme los cambios», dijo uno. «Por eso la empresa se ha quedado estancada con sistemas obsoletos». «Sí, él cree que ella complica deliberadamente la infraestructura para seguir siendo indispensable», añadió el segundo. «Es como si nadie más que ella supiera cómo funciona todo, no pudieran despedirla». Bridget se quedó paralizada en la puerta, sorprendida no tanto por la calumnia en sí, como por la facilidad con la que sus compañeros la creyeron. 12 años de trabajo impecable y su reputación podía quedar destruida con unos susurros a sus espaldas. De vuelta a su escritorio, abrió el correo electrónico y encontró un nuevo mensaje de Raymond. «Bridget, debido a la reorganización del departamento, no es necesaria tu presencia en la reunión de planificación estratégica de hoy. Elliot presentará nuestras ideas al Consejo de Administración. RT». Eso fue la gota que colmó el vaso. La reunión de planificación estratégica era un evento clave del trimestre y siempre la incluían en esas discusiones. Ahora simplemente la habían tachado y sustituido por alguien que llevaba menos de 4 meses en la empresa. Bridget miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde y la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Abrió el sistema de monitorización y comenzó a revisar el registro de los últimos cambios realizados por Elliot. Lo que vio le hizo encogerse el corazón. Ya había empezado a hacer cambios en la arquitectura de Argos, y lo hacía tan mal que estaba creando vulnerabilidades críticas. Bridget pasó las 2 horas siguientes redactando un informe detallado de los problemas, y lo envió no solo a Raymond, sino también al director técnico, e incluso al director de seguridad, insistiendo en que se tomaran medidas de inmediato. A la mañana siguiente recibió una breve respuesta de Raymond. «Tomamos nota de tus preocupaciones, pero Elliot me ha asegurado que las vulnerabilidades temporales son parte del proceso de modernización. Todo estará solucionado a finales de semana. Por favor, concéntrate en tus tareas actuales y no te involucres en el proyecto Argos». Bridget leyó el mensaje varias veces, sin dar crédito a sus ojos. «Vulnerabilidades temporales.
En el sistema de seguridad de la red corporativa, era como quitar temporalmente las cerraduras de todas las puertas de la oficina. Y lo que era peor, se le prohibía expresamente intervenir, incluso cuando veía un peligro evidente. A lo largo del día, Elliot pasó varias veces por delante de su mesa, cada vez con una sonrisa triunfal. Sabía que había ganado la batalla por la influencia y ahora disfrutaba de su victoria. Durante el almuerzo, Maggie encontró a Bridget en un rincón tranquilo de la cafetería. «Me enteré de lo del correo de ayer», dijo, sentándose a su lado. «Todo el Departamento de Recursos Humanos está alborotado». «¿Qué has oído exactamente?» «Que acusaste al niño mimado de Thorne de incompetencia y enviaste una queja a toda la dirección», respondió Maggie. Elliot lo presenta como un intento desesperado por mantener el control del proyecto. «Claro», sonrió con amargura Bridget, «porque la preocupación profesional por la seguridad de la empresa es, obviamente, solo una histeria femenina». Después de la pausa para comer, la situación dio un giro aún más desagradable. Al pasar por delante del despacho de Raymond, Bridget se dio cuenta de que allí se estaba celebrando una reunión. La puerta estaba entreabierta y vio no solo a Raymond y Elliot, sino también a James Lawson, el director técnico, y a Richard Garfield, el jefe de seguridad, las mismas personas a las que había enviado su advertencia. Se detuvo para intentar escuchar fragmentos de la conversación y oyó a Elliot decir: «Es solo resistencia al cambio. Es algo que suele ocurrir con los empleados que llevan mucho tiempo trabajando con un mismo sistema. Empiezan a percibir cualquier cambio como una amenaza personal». «¿Pero qué hay de las vulnerabilidades que ha descrito?», preguntó Richard. «Suena bastante grave». «Ya se lo he explicado a Raymond», respondió Elliot. «Son aspectos temporales del periodo de transición. Estamos implementando la nueva arquitectura por fases y en cada fase hay un momento en el que el sistema se reestructura. Es como reformar una casa. Primero parece peor antes de mejorar». James Lawson asintió pensativo. «Y, sin embargo, Bridget siempre ha sido muy precisa en sus evaluaciones técnicas». «Lo era», subrayó Elliot. «Pero ahora, por desgracia, su juicio está nublado por una reacción emocional. Ve en mi proyecto una amenaza para su posición». Bridget sintió que se le enrojecía el rostro. Elliot la había desacreditado magistralmente, presentando sus preocupaciones profesionales como la reacción emocional de una mujer que temía el cambio. Y lo peor de todo era que los directivos de la empresa parecían creerle. Esa noche, Bridget se quedó hasta tarde en la oficina. Cuando la mayoría de sus compañeros se marcharon, abrió el terminal y empezó a escribir un script. No era sabotaje, no pretendía dañar el sistema ni la empresa. Al contrario, estaba creando un mecanismo de protección. En unas horas, Bridget escribió un programa que creaba automáticamente copias de seguridad de todas las configuraciones y datos críticos del sistema Argos. Encriptaba cada copia y la guardaba en un servidor remoto al que solo ella tenía acceso. Si, o más bien cuando, los cambios de Elliot provocaran un fallo, ella podría restaurar rápidamente el funcionamiento del sistema. No se trataba solo de una precaución profesional, sino también de una especie de seguro para su propio futuro. Bridget sabía que sus días en Tech Advance estaban contados. Raymond le había dejado claro que ya no encajaba en su visión del departamento, pero si se producía la catástrofe que ella había predicho, disponer de copias de seguridad y saber cómo restaurar el sistema podría ser su carta de triunfo. Al terminar el guión, Bridget miró a su alrededor, a la oficina vacía donde había pasado tantos años de su vida. Le entristecía pensar que todo pudiera acabar así, con intrigas y desconfianza, en lugar de con el reconocimiento de sus méritos y el agradecimiento por sus años de leal servicio. Pero también sentía un extraño alivio. El enfrentamiento con Elliot y Raymond le había hecho darse cuenta de que durante demasiado tiempo se había conformado con ser una sombra, un engranaje invisible en la maquinaria corporativa. Quizás había llegado el momento de salir a la luz y exigir que se reconociera su valor, si no en Tech Advance, en otro lugar. Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera.
Bridget siguió desempeñando sus tareas cotidianas, pero notaba que el ambiente en la oficina estaba cambiando. Los compañeros con los que había trabajado durante años ahora evitaban el contacto directo, como si sus problemas con la dirección fueran contagiosos. Los empleados jóvenes se unían abiertamente al equipo de Elliot, fascinados por su carisma y sus promesas de cambios revolucionarios. El viernes por la mañana, al entrar en la oficina, Bridget notó una actividad inusual. Un grupo de directivos, entre los que se encontraban Raymond y Elliot, se había reunido en la sala de conferencias, aunque no había ninguna reunión programada a esa hora. A través de las paredes de cristal, veía cómo discutían animadamente sobre algo, señalando de vez en cuando la gran pantalla. Maggie apareció a su lado, como de la nada. «Van a anunciar el ascenso de Elliot», dijo en voz baja. «Oficialmente, será el adjunto de Raymond a partir del próximo lunes. Johnson presentó su renuncia ayer por la noche». «¿Tan pronto?», fue todo lo que pudo decir Bridget. «Sí, todo ha sucedido muy rápido, y...» Maggie vaciló. «Hay algo más. Planean reorganizar todo el departamento. Se eliminarán algunos puestos». Bridget no necesitó preguntar a qué puestos se refería. La expresión de Maggie lo decía todo. «Entiendo», dijo sorprendida de su propia calma. «¿Cuándo?» «No lo sé con certeza, pero por los documentos que he visto, muy pronto. Quizás durante la próxima semana. Lo siento mucho, Brid. Es injusto». «La vida rara vez es justa», respondió Bridget, observando a Elliot gesticular ante su audiencia, disfrutando claramente de la atención. «Pero a veces es poética. ¿A qué te refieres?», preguntó Maggie con inquietud. Bridget sonrió levemente. «Nada en particular. Solo reflexiono sobre lo rápido que pueden cambiar las circunstancias. Hoy estás en la cima y mañana en el abismo». «¿Qué vas a hacer?» «Lo que siempre he hecho, mi trabajo, mientras me dejen quedarme aquí, y mientras tanto...» Bridget miró pensativa su ordenador, donde una ventana oculta del terminal seguía ejecutando su script, creando copias de seguridad del sistema. «Mientras tanto, me prepararé para cualquier imprevisto». Bridget pasó el fin de semana en un extraño estado de abstracción. Intentó no pensar en el trabajo, se ocupó de las tareas domésticas e incluso invitó a su hijo Miles a comer el domingo, todo para distraerse de lo inevitable. Pero los pensamientos sobre la semana que se avecinaba seguían invadiendo su mente, haciéndola repasar una y otra vez los posibles escenarios. Miles notó su inquietud. Era un joven alto, con el pelo castaño como su madre, pero con rasgos más marcados, y había heredado su capacidad de observación. «¿Pasa algo en el trabajo?», le preguntó mientras la ayudaba a fregar los platos después de comer. Bridget intentó restarle importancia. «Las intrigas corporativas de siempre, nada nuevo». «Mamá», insistió Miles, «veo que apenas has tocado la comida y que estás absorta en tus pensamientos. Esto no parece una simple intriga». Ella suspiró, sabiendo que no podía ocultarle la verdad a su hijo. «Me temo que me van a despedir», admitió finalmente. «Un nuevo empleado, joven y ambicioso, ha convencido a Raymond de que soy un elemento obsoleto en el departamento». Miles se quedó paralizado por un momento, mirándola con incredulidad. «¿A ti? Pero si eres indispensable allí. ¿Cuántas veces me has contado cómo saliste al rescate cuando todos los demás perdían la cabeza?» «Al parecer no lo conté lo suficientemente alto», sonrió Bridget con tristeza. «En el mundo corporativo, a menudo es más importante cómo presentas las cosas que lo que haces. Siempre me he centrado en el trabajo, no en promocionarme a mí misma». «Eso no es justo», protestó Miles. «Le has dedicado 12 años a esa empresa». «La vida rara vez es justa, cariño», respondió ella con suavidad. «Pero lo superaré. Tengo 42 años, no 80. Todavía tengo muchas oportunidades por delante», lo dijo con más seguridad de la que realmente sentía. Después de 12 años en la misma empresa, la perspectiva de empezar de nuevo era aterradora, pero no quería que su hijo se preocupara por ella. «Si ese Thorne te despide, es un completo idiota», afirmó Miles con determinación. Bridget se rió, sintiendo que la tensión se relajaba un poco. «No puedo estar más de acuerdo contigo, pero no vamos a pasar el domingo hablando de mis problemas en el trabajo».
Mejor cuéntame cómo va tu proyecto en el laboratorio. Pasaron el resto del día hablando del trabajo de Miles, sus planes para el futuro y anécdotas divertidas de su vida. Cuando se marchó por la noche, Bridget sintió una oleada de gratitud por tener un hijo tan maravilloso que le recordaba que la vida no se limitaba a las paredes de Tech Advance. Sin embargo, cuando entró en el edificio de la oficina el lunes por la mañana, volvió a sentir esa familiar sensación de inquietud. El ambiente parecía cargado, como antes de una tormenta. Sus compañeros la miraban de forma extraña, algunos con simpatía, otros con una curiosidad mal disimulada. Maggie la interceptó junto a la máquina de café. ¿Has visto las noticias?, le preguntó en voz baja. ¿Qué noticias?, respondió Bridget sirviéndose café con aire de quien se prepara para lo peor. El anuncio oficial. Elliot ha sido nombrado nuevo vicepresidente adjunto. Toda la empresa ha recibido la notificación esta mañana. Bridget asintió lentamente. No era una sorpresa. Maggie ya le había advertido de los cambios que se avecinaban. ¿Y qué hay de la reorganización?, preguntó tomando un sorbo de café demasiado caliente. Maggie miró a su alrededor con nerviosismo. Aún no se ha anunciado oficialmente, pero Raymond ha solicitado una reunión con el Departamento de Recursos Humanos a las 10. Yo estaré allí. Ya sabes que no puedo darte detalles, pero mi nombre está en la agenda, concluyó Bridget por ella. No te preocupes, lo entiendo. Ya corres un riesgo al contarme tanto. Lo siento mucho, Bridge, susurró Maggie. He intentado convencerlos de que es un error, pero la decisión ya está tomada en la dirección. Bridget apretó la mano de su amiga. No es culpa tuya, y te agradezco mucho tu apoyo, de verdad. Al volver a su mesa, Bridget encontró un correo electrónico de Raymond, enviado hacía solo 5 minutos. Pasa por mi despacho a las 9:30. Sin detalles, sin explicaciones, solo una breve orden de la persona que había sido su jefe durante 12 años y que ahora iba a despedirla. Bridget miró el reloj. Eran las 9:15. Tenía 15 minutos para ordenar sus ideas. Abrió el ordenador y comprobó el estado de las copias de seguridad del sistema. Todo estaba listo. Una copia de archivo completa de Argos y otros sistemas críticos se almacenaba en un servidor protegido. Si la empresa necesitaba esa información, ella podría proporcionarla, a cambio de los honorarios correspondientes, por supuesto. A las 9:29, Bridget se levantó, se ajustó su impecable traje gris, cogió la tableta con sus notas y se dirigió al despacho de Raymond. Caminaba con la cabeza bien alta, ignorando las miradas de sus compañeros. Pasara lo que pasara en los siguientes minutos, mantendría su dignidad. La puerta del despacho de Raymond estaba entreabierta. Bridget llamó brevemente y entró. Dentro se encontró no solo con Raymond, sentado detrás de su enorme escritorio, sino también con Elliot, que estaba de pie junto a la ventana con vistas a Dallas, disfrutando claramente del momento. «Ah, Bridget», dijo Raymond sin levantarse. «Entra, cierra la puerta». Ella obedeció y se sentó en una silla frente a su escritorio, ignorando la presencia de Elliot. «Supongo que ya te has enterado de la noticia sobre el ascenso de Elliot», comenzó Raymond. «Sí», respondió ella lacónicamente. «Enhorabuena», añadió, volviéndose hacia Elliot con una sonrisa cortés que no llegaba a los ojos. «Gracias», respondió él con un triunfo mal disimulado. «Estoy deseando contribuir a la empresa en este nuevo puesto». Raymond carraspeó, claramente incómodo. «Bridget, debido a la nueva estructura del departamento, vamos a llevar a cabo una reorganización. Algunos puestos ya no se ajustan a nuestra visión del futuro de la infraestructura informática». «Incluido el mío», dijo ella sin rodeos, ahorrándole la necesidad de andarse con rodeos. Raymond asintió, casi agradecido por su franqueza. «Sí, hemos decidido suprimir el puesto de asistente senior del vicepresidente. En la nueva estructura, Elliot trabajará directamente con el equipo de técnicos, sin intermediarios». «Entendido», dijo Bridget con calma, aunque por dentro hervía de ira y resentimiento. «¿Cuándo entra en vigor?» «De inmediato», respondió Raymond, sacando un sobre del cajón de su escritorio. «Aquí están todos los documentos, incluido el paquete de indemnización.
La empresa ofrece 3 meses de salario como indemnización por despido, lo que supera nuestras obligaciones estándar. Le tendió el sobre, que ella aceptó sin abrir. ¿Y qué hay del traspaso de funciones?, preguntó ella. Tengo varios proyectos en marcha que requieren mi atención. Elliot ya está al tanto de todas las iniciativas en curso, dijo Raymond, evitando mirarla. Lo discutimos la semana pasada, así que llevaban mucho tiempo planeando su despido, sin siquiera tener la decencia de avisarla con antelación. Bridget sintió como una ola de ira fría le subía por dentro. Así que ya lo han decidido todo a mis espaldas, dijo con voz tranquila. 12 años de leal servicio, y ni siquiera me han dado la oportunidad de transmitir mis conocimientos como es debido. Raymond tuvo al menos la decencia de parecer un poco avergonzado. Bridget, ha sido una decisión difícil, pero los negocios son los negocios. Estamos tomando un nuevo rumbo y yo no encajo en él, concluyó ella por él. Sí, ya he oído esa canción. Elliot decidió intervenir con un tono suave, casi comprensivo, lo que no hizo sino aumentar la ofensa. Bridget, entiendo que es un momento difícil, pero a veces las empresas necesitan renovarse. Nuevas ideas, nuevos enfoques. Eso no resta mérito a tu contribución a lo largo de los años. Bridget se volvió hacia él y algo en su mirada le hizo dar un paso atrás. No seas hipócrita, Elliot. Los dos sabemos que has estado trabajando deliberadamente para desplazarme desde que llegaste aquí. ¿Quieres un consejo? No te relajes demasiado en tu nuevo puesto. En el mundo corporativo siempre habrá alguien más joven y ambicioso que tú. Elliot frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Raymond intervino. Mantengamos la profesionalidad, dijo. Bridget, entiendo tu decepción, pero los hechos son los hechos. No ascendemos a los asistentes a puestos directivos, por muy valiosa que sea su contribución. Elliot llegó con experiencia en planificación estratégica y pensamiento innovador, algo de lo que carecía nuestro equipo. Esas palabras le dolieron más que el propio despido. Durante 12 años había desempeñado funciones que iban mucho más allá de las de una TIS. Había resuelto los problemas técnicos más complejos, había desarrollado sistemas de seguridad, había formado a nuevos empleados, y durante todo ese tiempo la habían considerado simplemente una secretaria que traía el café. Entiendo, dijo ella levantándose. En ese caso, no le haré perder más tiempo. Sin duda, tiene muchas decisiones estratégicas importantes que discutir. Raymond parecía casi aliviado de que la desagradable conversación estuviera llegando a su fin. Seguridad te acompañará para que recojas tus cosas personales. Lamentablemente, es el procedimiento habitual cuando se despide a empleados con un alto nivel de acceso. Por supuesto, asintió Bridget. No querríamos que un empleado molesto dañara accidentalmente los sistemas que él mismo ha creado durante años. Cogió el sobre y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Raymond, solo una pregunta. En estos 12 años, ¿cuántas veces he salvado al departamento de problemas graves? ¿Cuántas veces he trabajado por las noches para corregir los errores de otros? ¿Cuántas veces mis ideas y decisiones han ayudado a la empresa a ahorrar millones? Raymond parecía incómodo. Nadie niega tu contribución, Bridget, pero la empresa sigue adelante y yo me he quedado atrás, concluyó ella. Bueno, buena suerte a los dos. Creo que la vais a necesitar. Con estas palabras, Bridget extendió la mano primero a Raymond y luego a Elliot. Ambos parecieron sorprendidos por su gesto, pero le estrecharon la mano. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa y su sonrisa fría. Adiós, dijo y salió de la oficina con la cabeza bien alta. Junto a su mesa la esperaba un empleado de seguridad, un joven llamado Derek, con el que solía trabajar en cuestiones de seguridad informática. Él parecía avergonzado y evitaba mirarla. «Hola, Derek», dijo ella amablemente, decidida a no complicar las cosas. «Parece que hoy eres mi escolta». «Lo siento, Bridget», murmuró él. «Solo sigo órdenes». «Lo entiendo», asintió ella. «No te preocupes». No tenía casi nada que recoger. En 12 años de trabajo, Bridget no había acumulado muchas cosas personales en la oficina. Una foto de su hijo, un par de libros,
una taza con la inscripción «La mejor madre del mundo», un regalo de Miles cuando aún estaba en el colegio. Todo cabía en una pequeña caja que Derek le había prestado. Mientras recogía sus cosas, sus compañeros la miraban, pero pocos se acercaron a despedirse. Algunos estaban demasiado avergonzados, otros probablemente temían asociarse con una persona que había caído en desgracia. La cultura corporativa en su peor expresión. Maggie fue la excepción. Corrió hacia la mesa de Bridget, ignorando la presencia del personal de seguridad, y la abrazó con fuerza. «Esto está muy mal», susurró. «Te echaré de menos». «Yo también», respondió Bridget devolviéndole el abrazo. «Cuídate. Y no les dejes olvidar lo que es la verdadera profesionalidad». Cuando recogió todas sus cosas, Derek la acompañó hasta los ascensores. Al atravesar por última vez la oficina donde había pasado gran parte de su vida adulta, Bridget mantuvo la calma en apariencia, pero por dentro bullían las emociones: ira, resentimiento, miedo a lo desconocido y, en lo más profundo, una extraña sensación de libertad. Junto al ascensor, Derek se movía incómodo de un pie a otro. «Tengo que recoger tu tarjeta de acceso y el teléfono de la empresa», dijo. Bridget le entregó en silencio la tarjeta de plástico y el teléfono corporativo. «Gracias por todo lo que has hecho por la seguridad informática», añadió Derek en voz baja. «He aprendido mucho de ti». Ese pequeño gesto de agradecimiento por parte de un joven empleado la conmovió más de lo que podía imaginar. «Gracias, Derek», dijo con una sonrisa sincera. «Buena suerte». El ascensor se abrió y Bridget entró, echando un último vistazo a la oficina donde había pasado 12 años de su vida. Las puertas se cerraron, separándola de su pasado. Al salir del edificio en un luminoso día de primavera, Bridget se sintió extrañamente desorientada. Eran solo las 10:30 de la mañana, y todo su mundo habitual ya se había derrumbado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Irse a casa? ¿Buscar un nuevo trabajo? ¿Gritar? ¿Llorar? Eligió la opción más sencilla: sentarse en su coche y conducir hasta su casa, en un tranquilo barrio residencial de Dallas, donde tenía una casa pequeña pero acogedora que había comprado 8 años atrás, tras divorciarse. Al llegar a casa, lo primero que hizo Bridget fue lo que siempre le ayudaba a lidiar con el estrés. Preparó una taza de té fuerte y se sentó en la terraza, contemplando el cuidado jardín delantero. Allí, en la tranquilidad de su hogar, por fin se permitió sentir toda la profundidad de lo que había sucedido. 12 años de lealtad, noches sin dormir, resolución de crisis, salvando el pellejo de sus jefes directos, y todo había terminado con una conversación de 2 minutos y una escolta de seguridad. «No ascendemos a los asistentes». Las palabras de Raymond seguían resonando en su cabeza, provocándole una nueva oleada de indignación cada vez que las recordaba. Después de una hora de reflexión, Bridget se sacudió. Basta de autocompasión, es hora de actuar. Cogió su ordenador portátil personal y abrió el correo electrónico. Lo primero que hizo fue enviar un mensaje a Miles, explicándole brevemente la situación y asegurándole que estaba bien. A continuación, abrió el servidor seguro donde se almacenaban las copias de seguridad de los sistemas de Tech Advance. Bridget no tenía intención de utilizar esa información para sabotear o vengarse. Ella era superior a eso, pero el conocimiento es poder, y ahora tenía información que podría resultar extremadamente valiosa para la empresa en un futuro próximo. Comprobó que todos los datos estuvieran intactos, se aseguró de que el acceso estuviera protegido con autenticación de 2 factores y creó un catálogo detallado de todo lo que tenía. A continuación, redactó unas breves instrucciones para restaurar el sistema en caso de fallo grave, no demasiado detalladas, pero suficientes para comprender el proceso general. A las 3 de la tarde, terminó la parte técnica de su plan y pasó a la siguiente fase: buscar nuevas oportunidades. Bridget actualizó su currículum, destacando sus habilidades técnicas y la experiencia en gestión de proyectos que había adquirido a lo largo de los años. Evitó mencionar el cargo de Imian y, en su lugar, utilizó descripciones más precisas de sus funciones y logros reales. A continuación, envió mensajes a varios antiguos compañeros que habían dejado Tech Advance para incorporarse a otras empresas.
No pidió trabajo directamente, pero mencionó que estaba buscando nuevas oportunidades tras el cambio de rumbo corporativo de su antigua empresa. Al terminar esa larga jornada, Bridget sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, todavía estaba profundamente dolida por cómo la habían tratado después de tantos años de leal servicio. Por otro lado, la invadía una extraña sensación de oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, su futuro no estaba predeterminado por la rutina de la vida corporativa. Por la noche, Miles llamó, emocionado por la noticia del despido de su madre. «¿Cómo estás?», preguntó con preocupación en su voz. «¿Sabes?», respondió Bridget, sorprendida de sus propias palabras. «En realidad, mejor de lo que esperaba. Claro que todavía estoy enfadada, pero también siento... ¿alivio? ¿Libertad? Es difícil de describir. Puedo ir si quieres», se ofreció Miles. «Me puedo tomar un par de días libres para estar contigo». «No hace falta, cariño», sonrió ella, aunque él no podía verlo por teléfono. «Estoy bien, de verdad. Y ya tengo un plan». «¿Cuál?», preguntó él con curiosidad. «Todavía lo estoy elaborando», respondió ella. «Pero siento que todo va a salir bien. Quizás este despido sea justo lo que necesitaba para salir de mi zona de confort y encontrar algo que realmente valga la pena». Después de hablar con su hijo, Bridget salió al patio trasero de su casa y se sentó en una tumbona a mirar el cielo estrellado. Por primera vez en muchos años, no pensaba en el trabajo que tenía que hacer al día siguiente, en las crisis que había que evitar, en los caprichos de Raymond que había que satisfacer. Se sentía libre de todo eso. Y mientras miraba las estrellas, en lo más profundo de su ser, surgió la sensación de que el despido, que parecía el final de su carrera, podría ser el comienzo de algo mucho mejor. Mientras tanto, en un servidor protegido, las copias de seguridad de todos los sistemas de Tech Advance, cifradas de forma segura, esperaban su momento. No como instrumento de venganza, sino como seguro para el futuro. Bridget Hadley siempre había sido una mujer prudente, y ahora ese rasgo de su carácter podía resultar su activo más valioso. El primer día oficial de Elliot Preston como vicepresidente adjunto comenzó con pompa y solemnidad. Raymond Thorne convocó una reunión extraordinaria del departamento para presentar a su nuevo adjunto. La sala de conferencias estaba llena de empleados, muchos de los cuales aún estaban asimilando la repentina desaparición de Bridget Hadley apenas un día antes. «Damas y caballeros», comenzó Raymond con una amplia sonrisa. «Me complace presentarles a Elliot Preston, nuestro nuevo vicepresidente adjunto de Tecnologías de la Información. En el poco tiempo que lleva en nuestra empresa, Elliot ha demostrado un talento excepcional para la innovación y el pensamiento estratégico. Bajo su dirección, llevaremos nuestra infraestructura informática a un nivel completamente nuevo». Elliot, vestido con un impecable traje azul oscuro, se adelantó, irradiando confianza. Su cabello rubio estaba peinado con tal perfección que parecía casi irreal, y su sonrisa brillaba con la blancura típica de las ambiciosas estrellas corporativas en ascenso. «Gracias, Raymond», dijo mirando al público. «Me siento profundamente honrado por esta confianza, y estoy listo para comenzar la transformación de nuestros sistemas». Durante demasiado tiempo, Tech Advance se ha basado en enfoques y arquitecturas obsoletos. Es hora de cambiar. Algunos empleados junior aplaudieron, cautivados por su carisma. Los especialistas más experimentados intercambiaron miradas preocupadas, especialmente aquellos que trabajaban estrechamente con Bridget y conocían el verdadero valor de los sistemas que ella había creado. Carl Jensen, jefe del grupo de administradores de sistemas, se atrevió a levantar la mano. «Elliot, enhorabuena por tu nombramiento», dijo tratando de hablar con neutralidad. «Me gustaría saber cuáles son tus planes inmediatos para Argos». Bridget ha expresado algunas preocupaciones sobre los cambios propuestos. Elliot lo interrumpió con un gesto, sin ocultar su ligera irritación. «Aprecio tu preocupación, Carl, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que la opinión de Bridget era un poco conservadora. Sus inquietudes se basaban en una comprensión obsoleta de la tecnología moderna. Mi plan de modernización de Argos ya ha recibido la aprobación total de la dirección y hoy comenzamos su implementación».
Raymond asintió con aire de quien apoya totalmente a su protegido, aunque era evidente que él mismo no entendía gran cosa de los detalles técnicos. Elliot ha presentado al Consejo una estrategia muy impresionante, añadió. Esperamos un aumento significativo de la eficiencia y la seguridad. Después de la reunión, Carl se quedó con varios de sus colegas. No me gusta, dijo en voz baja. Elliot habla de reescribir el núcleo de Argos, pero por lo que he visto en su plan, no entiende lo profundamente integrado que está este sistema con todos los demás. Mara Chang, desarrolladora senior, asintió con la cabeza. He revisado su presentación. Parece impresionante para la dirección, pero desde el punto de vista técnico es un desastre. Quiere implementar los cambios de una sola vez, sin pruebas por etapas. ¿Quizás deberíamos hablar con él?, sugirió Jason Parker, especialista en seguridad. ¿Explicarle los problemas? Carl sonrió con amargura. Bridget lo intentó. ¿Ya viste cómo acabó? De vuelta a sus puestos de trabajo, los técnicos observaron con inquietud cómo Elliot empezaba a reunir un equipo para poner en marcha su plan de inmediato. Elegía deliberadamente a los empleados más jóvenes, aquellos que se habían quedado impresionados por su seguridad y sus promesas de cambios revolucionarios. A los desarrolladores experimentados, que podrían detectar problemas, los evitaba cuidadosamente. Al mediodía, Elliot reunió a sus elegidos en la sala de conferencias para una sesión informativa detallada. Lo que haremos hoy, anunció con aire de comandante antes de una batalla decisiva, cambiará el futuro de Tech Advance. Nuestro actual sistema de seguridad, Argos, fue creado en otra época, con otras prioridades. Mi nueva arquitectura no solo reforzará la protección, sino que aumentará el rendimiento de toda la red en un 30%. Los jóvenes especialistas asintieron con entusiasmo, dispuestos a seguir a su nuevo líder. Elliot repartió las tareas, asignando componentes específicos del sistema a cada desarrollador y estableció plazos muy ajustados. Los cambios principales debían estar implementados al final del día. Pero, ¿no deberíamos primero realizar pruebas en un entorno aislado?, se atrevió a preguntar uno de los programadores más jóvenes. Elliot sonrió con indulgencia. En un mundo ideal, sí, pero vivimos en la realidad, donde la velocidad es importante. La competencia no descansa. Además, mi plan está tan bien pensado que el riesgo es mínimo. Esta explicación fue suficiente para acallar las dudas del joven equipo. Se dispersaron a sus puestos, listos para reescribir la infraestructura crítica de la empresa, bajo la dirección de un hombre cuya experiencia con estos sistemas se contaba en meses, no en años. Carl Jensen, que observaba todo esto desde un lado, decidió hacer un último intento por evitar la catástrofe. Se dirigió directamente a Raymond Thorne. «Raymond, necesito hablar contigo sobre el plan de Elliot», dijo al entrar en el despacho del vicepresidente. Raymond parecía molesto por la intrusión. «¿Qué pasa, Carl? Tengo una llamada con el Consejo de Administración en 5 minutos». Elliot planea implementar cambios a gran escala en Argos hoy, sin pruebas previas, explicó Carl. Es muy arriesgado. Argos no es solo un sistema independiente, es la base de nuestra seguridad. Está conectado con todo, desde los datos de los clientes hasta las operaciones financieras. Raymond suspiró. Carl, ya lo hemos hablado. Elliot ha presentado un plan de modernización exhaustivo que ha sido aprobado al más alto nivel. Si tienes alguna preocupación técnica concreta, coméntasela a él. Lo he intentado, replicó Carl. No quiere escucharme. Raymond, llevo 8 años trabajando aquí. Créeme, lo que está planeando puede provocar un grave fallo en el sistema. Tomo nota de tus preocupaciones, respondió Raymond secamente. Pero la decisión está tomada. Elliot tiene carta blanca para llevar a cabo su visión. Si tienes problemas con la subordinación, quizá deberías reconsiderar tu posición en la empresa. La amenaza era apenas velada. Raymond dejaba claro que el destino de Bridget podía ser el de cualquiera que se interpusiera en el camino del cambio. Carl comprendió que era inútil seguir discutiendo. «Entendido», dijo lacónicamente. «Espero que tengas razón sobre Elliot». De vuelta con su equipo, Carl reunió a los especialistas más experimentados. «Prepárense para lo peor», dijo en voz baja.
Tengo un mal presentimiento sobre el día de hoy. Hagan copias de seguridad de todos los datos críticos a los que puedan acceder y estén preparados para una recuperación de emergencia de los sistemas. A lo largo del día, Elliot hizo rondas periódicas para comprobar el progreso de su equipo y dar instrucciones adicionales, a menudo contradictorias con las anteriores. Su confianza en sí mismo no hacía más que crecer con cada hora que pasaba, alimentada por el entusiasmo de los jóvenes programadores y la aparente ausencia de problemas inmediatos. A las 5 de la tarde, la mayor parte de los cambios se habían implementado. Elliot reunió a su equipo para la fase final: reiniciar el servidor principal de Argos con la configuración actualizada. «El momento de la verdad, señores», anunció con un gesto teatral, pulsando la tecla Intro para ejecutar el script de reinicio. Las líneas de código comenzaron a parpadear en la pantalla y los indicadores de carga se llenaron. Todo parecía normal durante unos 30 segundos, pero de repente la pantalla se llenó de mensajes de error. Uno tras otro, los servicios relacionados comenzaron a fallar y la cascada de fallos se extendió por la red a una velocidad alarmante. «¿Qué está pasando?», exigió Elliot, cuya confianza rápidamente dio paso al pánico. «Parece un colapso de la configuración», respondió uno de los programadores, tecleando frenéticamente los comandos. «Los nuevos parámetros entran en conflicto con la arquitectura existente. El sistema no puede determinar las rutas de autenticación correctas». «¡Cancelen los cambios!», ordenó Elliot. «Vuelvan a la configuración anterior». «No podemos», respondió el programador palideciendo. «La copia de seguridad de la configuración no se activa. Algo está bloqueando el proceso de restauración». Elliot maldijo. Su apariencia, normalmente impecable, comenzó a perder su brillo. La corbata estaba aflojada, el pelo despeinado por pasarse la mano constantemente por él en un gesto de desesperación. «Aíslen el servidor principal», ordenó. «Activen los protocolos de emergencia», pero era demasiado tarde. El fallo del sistema se extendió a todos los servicios conectados. Uno tras otro, los sistemas internos de la empresa se desconectaron y luego comenzaron a llegar mensajes sobre problemas con los servidores de los clientes. Argos no era solo un sistema de seguridad, sino que coordinaba el acceso a la mayoría de los servicios de Tech Advance. Su fallo significaba prácticamente la parálisis total de la empresa. En ese momento, Carl Jensen irrumpió en la sala de servidores con varios administradores de sistemas. «¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó, aunque la respuesta era evidente por las expresiones de pánico en los rostros del equipo de Elliot. «Pequeños problemas técnicos», intentó mantener la compostura Elliot. «Ya lo estamos solucionando». «¿Pequeños problemas?», lo interrumpió Carl, señalando las pantallas llenas de mensajes de error. «Toda la red se está colapsando. Los servicios al cliente no responden. Los sistemas internos se están desconectando uno tras otro». Se volvió hacia su equipo. «Intenten aislar los segmentos críticos y activen los protocolos de recuperación de emergencia. Jason, comprueba si podemos restaurar la configuración desde la última copia de seguridad oficial». Mientras el equipo de Carl intentaba minimizar los daños, el teléfono de Elliot empezó a sonar sin parar. El primero en llamar fue Raymond Thorne, cuya voz sonaba tensa incluso a través del altavoz. «Elliot, ¿qué está pasando?». «Acaba de llamarme el director general. Dice que todos los sistemas están inactivos. Hemos perdido la conexión con la oficina del este y los clientes están informando de fallos en el acceso a nuestros servicios». «Es un pequeño problema técnico, Raymond», respondió Elliot, tratando de sonar tranquilo. «Solo es parte del proceso de actualización. Estamos trabajando en ello». En ese momento, las luces de la sala de servidores parpadearon y los aires acondicionados que mantenían la temperatura óptima para los equipos dejaron de funcionar. La alimentación de emergencia se activó con retraso, pero en esos pocos segundos la temperatura comenzó a subir rápidamente. «Dios mío», susurró uno de los técnicos. «El sistema de refrigeración se ha apagado. Los servidores se sobrecalentarán en unos minutos». Carl actuó con decisión, dando órdenes a su equipo. «Activen la refrigeración de emergencia. Desconecten todos los sistemas no críticos para reducir la carga en la red». Elliot se quedó a un lado. Su autoridad se evaporó junto con su confianza en sí mismo.
Seguía sosteniendo el teléfono, del que llegaban las preguntas exigentes de Raymond, pero parecía que no las oía. Mientras tanto, el teléfono de Raymond no dejaba de sonar. Estaba sentado en su despacho, cambiando de línea, tratando de calmar a los clientes enfadados y a la dirección alarmada. «Sí, señor Anderson, entiendo que sus servidores no están disponibles», le decía a un cliente importante. «Nuestro equipo técnico está trabajando para resolver el problema. Le garantizo personalmente que todo se solucionará lo antes posible». Pulsó el botón para cambiar a otra línea. «Señora Chang, sí, soy consciente de la gravedad de la situación. No se trata de un ataque informático, es un problema técnico interno. Ya estamos...» Antes de terminar la frase, vio que parpadeaba la luz de otra línea. Era una llamada del director general. Raymond respiró hondo antes de responder. «Jeffrey, comprendo su preocupación», comenzó a decir. «La situación está bajo control. Elliot y su equipo...» «¿Bajo control?», retumbó la voz del director general. «Raymond, acaban de fallar todos nuestros sistemas financieros. Las transacciones se han paralizado. Los clientes no pueden acceder a sus datos, y tú me dices que la situación está bajo control». «Estamos trabajando en una solución», intentó tranquilizarlo Raymond. «Son dificultades temporales relacionadas con la modernización». «¿Modernización? Me dijiste que el plan de Elliot era seguro y eficaz, que no afectaría a las operaciones en curso. ¿Qué demonios ha pasado?». Raymond no tenía respuesta. Su mirada se posó en la mesa vacía de Bridget, fuera de su despacho, la mesa de la mujer que durante años había evitado crisis como esta, a menudo sin su conocimiento, y a la que había despedido para dejar sitio a la persona que acababa de colapsar toda la infraestructura informática de la empresa. La siguiente hora fue un caos. Los equipos técnicos intentaron restaurar los sistemas principales, pero sin la configuración correcta de Argos, cada intento provocaba nuevos problemas. Las copias de seguridad oficiales, que deberían haberse activado automáticamente, no funcionaban. Los cambios de Elliot también habían afectado al sistema de copias de seguridad. A las 7 de la tarde, la situación se volvió crítica. La mayoría de los sistemas de los clientes llevaban más de 2 horas inaccesibles, lo que suponía un incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y posibles multas multimillonarias. Los sistemas internos se encontraban en fase de recuperación parcial, pero los servicios clave seguían sin funcionar. Raymond convocó una reunión de emergencia con toda la dirección técnica, incluidos Carl y otros especialistas experimentados que habían sido apartados anteriormente del proyecto de modernización. «¿Cuál es el estado de la recuperación?», preguntó, con el rostro gris por el estrés. «Hemos estabilizado los servidores», respondió Carl. «Pero Argos sigue sin estar disponible. Sin él, no podemos restaurar completamente la red. Los cambios introducidos por el equipo de Elliot han alterado fundamentalmente la arquitectura del sistema». «¿Podemos restaurar la configuración anterior?», preguntó Raymond, evitando mirar a Elliot, que estaba sentado en un rincón de la habitación, habiendo perdido toda su confianza anterior. «Lo estamos intentando», dijo Jason, el especialista en seguridad. «Pero las copias de seguridad oficiales también están dañadas. Los cambios afectaron a toda la infraestructura de copias de seguridad». «¿Cuánto tiempo se necesitará para restaurar el sistema desde cero?», preguntó Raymond, con un tono de desesperación en la voz. Carl y Jason intercambiaron miradas sombrías. «Días», respondió Carl. «Quizás semanas para una restauración completa. E incluso entonces, no hay garantía de que todas las configuraciones sean correctas. Algunos conocimientos sobre el sistema solo existían en la mente de Bridget». Al mencionar el nombre de Bridget, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos los presentes comprendían lo que eso implicaba. La persona que podía resolver este problema había sido despedida solo un día antes. «Bueno», dijo finalmente Raymond tomando una difícil decisión. «Parece que no tenemos otra opción. Tenemos que ponernos en contacto con Bridget». «No creo que ella acceda a ayudarnos», dijo Carl en voz baja. «No después de cómo la trataron». «No tiene otra opción», replicó Elliot, hablando por primera vez. «Firmó un contrato que la obliga...» «Cállate, Elliot», lo interrumpió Raymond bruscamente, sin ocultar su irritación.
Ya has hecho suficiente. Carl, ¿tienes los datos de contacto de Bridget? Carl asintió. Sí, tengo su número personal. Llámala, ordenó Raymond. Dile que es una emergencia, dile... Se detuvo un momento, consciente de la gravedad de su error. Dile que reconocemos nuestro error y que necesitamos su ayuda. Ofrécele cualquier compensación que pida. Carl sacó el teléfono, marcó el número y activó el altavoz. Tras 3 tonos, se oyó la tranquila voz de Bridget Hadley. «¿Carl? ¿Qué pasa?» No había sorpresa en su tono, como si esperara la llamada. «Bridget, tenemos una situación crítica», comenzó Carl. «El Argos ha dejado de funcionar por completo. Todos los sistemas están apagados o funcionan de forma inestable. Elliot ha implementado sus cambios y... todo se ha venido abajo». Hubo una breve pausa en la línea. «Me sorprende que haya tardado todo el día», dijo finalmente Bridget, y en su voz se podía distinguir un tono de amarga satisfacción. Esperaba que todo sucediera en la primera hora. «Bridget», intervino Raymond acercándose al teléfono. «Soy Raymond. Entiendo que tengas motivos para negarte, pero la empresa está en una situación crítica. Los clientes están perdiendo millones». «Ah, ¿y ahora sí que necesitas mi ayuda?», lo interrumpió Bridget. «Me pregunto qué ha cambiado desde ayer, cuando me dijiste que no íbamos a contratar más ayudantes». Raymond frunció el ceño al escuchar sus propias palabras. «Me equivoqué», admitió. «Todos nos equivocamos. Tu experiencia y tu conocimiento de los sistemas son indispensables. Por favor, Bridget, ayúdanos. La empresa está dispuesta a ofrecerte cualquier compensación». «No se trata de una compensación, Raymond», respondió ella. «Se trata de respeto, de reconocer el valor del conocimiento y la experiencia por encima de las promesas vacías y las presentaciones bonitas». Hizo una pausa de 1 segundo y continuó. «Pero no permitiré que los clientes se vean perjudicados por vuestra estupidez. Estaré allí en 30 minutos. Y Raymond, no voy a trabajar bajo las órdenes de Elliot. Me hago cargo del proceso de recuperación o no voy». «De acuerdo», respondió rápidamente Raymond, dispuesto a aceptar cualquier condición. «Control total. Gracias, Bridget». Cuando terminó la llamada, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Raymond se volvió hacia Elliot, con los ojos entrecerrados por la ira. «Tú», dijo en voz baja, pero con ira evidente. «Prometiste una revolución y has provocado un apocalipsis. ¿Por qué demonios ignoraste todas las advertencias? ¿Por qué no hiciste pruebas antes de la implementación?» Elliot parecía una sombra de sí mismo. Su confianza había desaparecido, dejando solo a un joven confundido que se daba cuenta de la magnitud de su error. «Estaba seguro de que mi plan funcionaría», murmuró. «Bridget exageró los riesgos para mantener el control». «¿Exageraba?», exclamó Raymond. «Mira a tu alrededor. Toda la empresa está paralizada, los clientes están furiosos. El consejo de administración exige explicaciones. Y todo porque fuiste demasiado arrogante como para escuchar a alguien con 12 años de experiencia con estos sistemas». Raymond se dejó caer en la silla al darse cuenta de repente de que la crisis no solo afectaría a la empresa, sino también a su propia carrera. Él era quien había ascendido a Elliot, quien había permitido despedir a Bridget, quien había aprobado un plan arriesgado sin la debida verificación. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Mientras tanto, Carl y su equipo seguían intentando estabilizar los sistemas restantes, preparándose para la llegada de Bridget. El ambiente en la oficina era tenso, pero con un matiz de esperanza. El Salvador estaba en camino. Exactamente 30 minutos después de la llamada, se abrieron las puertas del departamento de TI y entró Bridget Hadley. A diferencia del día anterior, cuando se marchó con la cabeza alta y conteniendo sus emociones, hoy irradiaba la tranquila confianza de alguien que conoce su valor. Llevaba el mismo traje gris, pero se comportaba de otra manera, no como la sombra de un superior, sino como una especialista de la que dependía el destino de la empresa. Todas las miradas se volvieron hacia ella, y en el silencio que se produjo, Raymond Thorne se levantó de su asiento, dispuesto a suplicar por la salvación de la mujer a la que solo un día antes había considerado indigna de respeto.
Bridget Hadley estaba de pie en la puerta de la sala de servidores de Tech Advance, evaluando la situación con una mirada tranquila y profesional. A su alrededor reinaba el caos. Los técnicos trabajaban frenéticamente frente a monitores llenos de mensajes de error, el aire olía a electrónica sobrecalentada y los altavoces emitían continuamente avisos del sistema. Raymond Thorne se dirigió rápidamente hacia ella, con su cabello, normalmente perfectamente peinado, despeinado, la corbata aflojada y el rostro con la expresión de alguien acorralado. «Bridget, gracias por venir», comenzó extendiendo la mano. «La situación es crítica, nosotros...» Ella ignoró su mano y lo interrumpió. «¿Cuál es la magnitud del problema?», preguntó en tono profesional, dirigiéndose a Carl, que había seguido a Raymond. «Fallo total de Argos», respondió Carl, aliviado al ver a su antiguo compañero. «El fallo en cadena ha afectado al 90% de los sistemas. Los servicios al cliente llevan casi 3 horas sin funcionar. La sucursal del Este está completamente desconectada. Las transacciones financieras están paralizadas». Bridget asintió, como si esperara oír precisamente eso. «¿Las copias de seguridad?» «Están dañadas», respondió Jason, uniéndose a la conversación. «Los cambios también han afectado al sistema de respaldo». «Por supuesto», dijo Bridget con una débil sonrisa. Elliot nunca entendió lo profundamente integrados que están los sistemas. Al oír su nombre, Elliot Preston, que estaba apartado, se encogió aún más. No quedaba ni rastro de su antigua seguridad en sí mismo. «Bridget», intentó de nuevo Raymond, «entiendo que tengas motivos para negarte a ayudarnos, pero...» «Mis condiciones», lo interrumpió ella, mirándolo directamente a los ojos. «Trabajo como consultora independiente a $2,000 la hora. El pedido mínimo es de 20 horas, pagaderas por adelantado. Tengo control total sobre el proceso de recuperación, sin interferencia de la gerencia. Elliot no entra en la sala de servidores mientras yo esté aquí. Y exigiré una disculpa por escrito de la empresa por mi despido injustificado». Raymond parpadeó atónito ante sus exigencias. La suma era astronómica, $40,000 por un día de trabajo, decenas de veces más que su antiguo sueldo. «Bridget, eso es excesivo», comenzó a decir. «Están perdiendo aproximadamente $1 millón por hora debido al apagón de los sistemas», respondió ella fríamente. «Por no hablar de la pérdida de reputación y las posibles demandas de los clientes. Mis condiciones o me voy». Raymond miró el reloj, que mostraba el tiempo de inactividad, y se rindió. «De acuerdo, aceptamos tus condiciones. Contabilidad preparará el contrato, y mientras tanto...» «No», lo interrumpió Bridget. «Primero el dinero en mi cuenta, y luego el trabajo, y necesito un documento firmado por ti que confirme mis condiciones. Ahora mismo». Raymond parecía dispuesto a objetar, pero luego suspiró y asintió con la cabeza. «Dame 10 minutos», dijo y se apresuró a dirigirse a su despacho. Mientras Raymond se ocupaba del papeleo, Bridget se dirigió a los técnicos. «Mostradme exactamente qué ha cambiado Elliot». Carl y Jason la llevaron a la consola principal, que mostraba el historial de cambios en el sistema. Bridget revisó metódicamente los commits, a veces sacudiendo la cabeza, a veces murmurando en voz baja. «Impresionante», dijo finalmente. «Ha conseguido romper prácticamente todos los principios fundamentales de la arquitectura en un solo día. Incluso con sabotaje intencionado, habría sido difícil lograr tales resultados». Elliot, que seguía de pie a un lado, palideció aún más. Bridget ni siquiera le dirigió una mirada. 15 minutos después, Raymond regresó con los documentos y una tableta para la firma digital. «Todo listo», dijo. «Contabilidad ha confirmado la transferencia. Aquí están los documentos que confirman tus condiciones». Bridget leyó atentamente el contrato, hizo un par de pequeñas correcciones, lo firmó y solo entonces se volvió hacia el equipo. «Bien, empecemos a trabajar». Se sentó ante la consola principal. Pidió a todos los empleados no técnicos que abandonaran la sala de servidores y comenzó a teclear rápidamente los comandos. Sus dedos volaban sobre el teclado con la seguridad de alguien que conoce el sistema como la palma de su mano. «Jason», se dirigió al especialista en seguridad,
Necesito acceso al servidor externo protegido. Aquí tienes la dirección IP y los datos de acceso. Jason parecía desconcertado. ¿Qué servidor es ese? ¿No está en nuestra red? Por supuesto que no, respondió Bridget. Es mi servidor personal en la nube. Contiene copias de seguridad de todos los sistemas críticos de Tech Advance, incluida la configuración completa de Argos. Se hizo el silencio en la sala. Carl fue el primero en comprender las implicaciones. ¿Hiciste copias de seguridad antes de irte? Bridget sonrió levemente. He hecho copias de seguridad regularmente durante los últimos meses, desde que Elliot comenzó a introducir sus cambios innovadores. Es un seguro para situaciones como esta. Raymond se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Son datos corporativos. Técnicamente, copiarlos en servidores externos es lo que salva a la empresa de una catástrofe, como estamos viendo ahora, concluyó Bridget en su lugar. Pero si prefieres no utilizar mis copias, puedo irme y ustedes pueden continuar con la recuperación por su cuenta. En una semana o dos, quizás sea posible recuperar al menos parte de la funcionalidad. Raymond levantó las manos en señal de rendición. No, por favor, continúa. Te estamos muy agradecidos por tu previsión. Con acceso a las copias de seguridad, el trabajo de Bridget avanzó mucho más rápido. Dividió estratégicamente las tareas entre los especialistas disponibles, dirigiendo el proceso de recuperación con la precisión de un comandante experimentado. Carl, empieza por restaurar el núcleo de Argos. Jason, en cuanto el núcleo funcione, ocúpate de restaurar los servicios de autenticación. Mara, tu tarea son las conexiones de los clientes. El equipo trabajó en armonía bajo su dirección. Al cabo de una hora, aparecieron los primeros signos de mejora. Algunos sistemas internos comenzaron a responder. 2 horas más tarde, se logró restablecer la comunicación con la sucursal oriental. A medianoche, los principales servicios al cliente estaban de nuevo en línea. Raymond echaba un vistazo de vez en cuando a la sala de servidores para recibir actualizaciones sobre el estado de la recuperación. Cada vez, Bridget informaba del progreso de forma breve y concisa, sin emociones innecesarias. Se ha recuperado el 30% de los sistemas. El tiempo estimado para la recuperación total es de 6 horas. El 50% está en línea. Los servicios críticos para los clientes están funcionando. Los sistemas financieros estarán disponibles en 40 minutos. Raymond se limitó a asentir, sin atreverse a preguntar nada ni ofrecer ayuda. Por primera vez en su carrera, se sentía completamente innecesario en su propio departamento. A las 3 de la madrugada, la mayoría de los sistemas se habían restablecido. Bridget concedió un breve descanso al equipo y salió al pasillo para estirar las piernas. Allí se topó con Raymond, que esperaba la siguiente actualización del estado. El 80% de los sistemas están restaurados, dijo ella antes de que él pudiera preguntar. Por la mañana todo estará funcionando. Bridget, comenzó Raymond, buscando claramente las palabras adecuadas. Yo quiero disculparme. Tenías razón sobre Elliot, sobre los riesgos. Yo cometí un gran error. Ella lo miró sin expresión. Sí, lo cometí. Me gustaría ofrecerte volver. Con un ascenso, por supuesto. Directora de Seguridad Informática. Control total sobre Argos y los sistemas relacionados. Un aumento salarial considerable. Bridget se rió en voz baja, pero no había alegría en su risa. Raymond, ¿de verdad crees que voy a volver a trabajar para una empresa que me echó como si fuera un objeto inservible después de 12 años de servicio? ¿Dónde mi profesionalidad y mi experiencia se valoraban menos que las bonitas presentaciones de un charlatán? Entiendo tu decepción, dijo Raymond, pero piensa en las oportunidades. Siempre has querido un puesto más alto, más influencia. No, lo interrumpió Bridget. No sabes lo que quería porque nunca me lo has preguntado. Solo me veías como una asistente, a pesar de que yo era la que gestionaba la mayor parte de la infraestructura informática de la empresa. Hizo una pausa para que las palabras llegaran a su mente. Por cierto, ya he aceptado la oferta de Tech Solutions. Raymond palideció. Tech Solutions era el principal competidor de Tech Advance. ¿Cuándo? Fue lo único que pudo preguntar. Ayer, respondió Bridget.
Llevaban años siguiendo mi trabajo y estaban más que encantados de ofrecerme el puesto de directora técnica cuando se enteraron de que estaba libre. Pero eso es un conflicto de intereses. Tu contrato con nosotros... Mi contrato fue rescindido por ustedes, le recordó ella. Ahora tenemos un acuerdo de consultoría que no limita en modo alguno mi trabajo con otras empresas. No te preocupes, Raymond, soy una profesional. No utilizaré la información confidencial de Tech Advance en su contra, pero tampoco volveré a una empresa que no valora a sus empleados. Con estas palabras, regresó a la sala de servidores, dejando a Raymond en el pasillo con una expresión de derrota total en el rostro. A las 7 de la mañana, todos los sistemas de Tech Advance estaban completamente restaurados. Bridget realizó las últimas comprobaciones, se aseguró de que todo funcionaba correctamente y reunió al equipo para una reunión informativa final. La restauración ha finalizado, dijo. He introducido algunas mejoras en el sistema de copias de seguridad para evitar que se repita esta situación en el futuro. También he preparado una documentación detallada sobre la arquitectura de Argos, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había encontrado el tiempo debido a las constantes tareas DAI. Le entregó a Carl una memoria USB. Aquí está todo lo que hay que saber sobre el sistema. No permitas que nadie haga cambios sin antes realizar pruebas exhaustivas. Carl aceptó la memoria con gratitud. Gracias, Bridget. Por todo. Ella sonrió, por primera vez en toda la noche, con sinceridad. Cuiden la empresa, chicos, y no dejen que la dirección olvide lo valiosos que son. Al salir de la sala de servidores, Bridget se dirigió al despacho de Raymond para formalizar el acuerdo de consultoría. Él la estaba esperando, con un aspecto envejecido por la noche. Todos los sistemas se han restablecido y funcionan con normalidad, informó ella. He cumplido mi parte del contrato. Gracias, dijo Raymond en voz baja. Has salvado a la empresa, y probablemente mi carrera. No estoy tan segura de lo último, comentó Bridget. Es poco probable que el Consejo de Administración esté contento con cómo has gestionado la situación. Raymond asintió, reconociendo lo obvio. Aceptaré las consecuencias de mis decisiones, al igual que Elliot. Por cierto, ¿dónde está?, preguntó Bridget al darse cuenta de repente de que no había visto a Elliot desde que había llegado. En su despacho, recogiendo sus cosas, respondió Raymond. Su despido fue la primera exigencia del Consejo de Administración cuando se enteraron del alcance del desastre. Bridget no expresó ni alegría ni pesar al respecto. ¿Y tú? Raymond suspiró. He presentado mi renuncia. Aún no han tomado una decisión, pero dudo que siga siendo vicepresidente después de un fracaso así. Bridget asintió. Una parte de ella sentía satisfacción porque se hubiera hecho justicia, pero otra parte, la que había trabajado con ese hombre durante 12 años, sentía una ligera tristeza. Bueno, buena suerte, Raymond, dijo, tendiéndole la mano. Esta vez, él se la estrechó y la miró a los ojos. Igualmente, Bridget, Tech Solutions ha tenido suerte contigo. Ella se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes cuál ha sido tu mayor error?, preguntó sin volverse. No fue creer a Elliot. Fue no haber visto en mí nada más que una asistente, ni siquiera cuando hacía el trabajo de directora técnica. Con estas palabras, salió de la oficina y se dirigió a los ascensores, sintiendo una extraña ligereza. 12 años de su vida se habían quedado en aquel edificio, pero, por primera vez en mucho tiempo, el futuro le parecía lleno de posibilidades. 3 meses después, Bridget Hadley estaba sentada en su espacioso despacho de Tech Solutions con vistas a Dallas. En su escritorio estaba la misma foto de su hijo, pero ahora había otros objetos personales junto a ella. Ya no quería pasar desapercibida. Sonó el teléfono y ella respondió pulsando el botón de altavoz. Bridget Hadley al habla. Bridget, soy Maggie. ¿Tienes un momento? La voz de su antigua compañera de Tech Advance le hizo sonreír. Claro, Maggie. ¿Qué tal en la vieja fortaleza? Han cambiado muchas cosas, respondió Maggie. Al final despidieron a Raymond. El Consejo de Administración ha nombrado a un nuevo vicepresidente de TI, Carl Jensen. Bridget levantó las cejas con sorpresa. ¿Carl? ¿Qué sorpresa?
Sí, y lo primero que hizo fue reorganizar el departamento. Ahora tenemos un puesto oficial de director de seguridad informática. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Están buscando especialistas externos porque nadie dentro de la empresa tiene las competencias necesarias. Bridget se rió. Más vale tarde que nunca. Me alegro por Carla. Se merece el ascenso. Pregunta mucho por ti, dijo Maggie. Todos lo hacen. Te has convertido en una especie de leyenda después de aquello. La mujer que salvó la empresa y se fue a la competencia. Espero que sea una leyenda buena y no una historia de terror para los gerentes desobedientes, bromeó Bridget. Más bien una lección para los directivos sobre la importancia de valorar a sus empleados, respondió Maggie. Por cierto, ¿has oído algo de Elliot? No, ¿qué le ha pasado? Después de ser despedido, intentó sin éxito encontrar trabajo en el sector de las tecnologías de la información. Su reputación se vio muy afectada. Al final, se pasó al marketing, donde al menos su elocuencia no puede causar daños técnicos. Bridget negó con la cabeza. No sentía regodeo por el destino de Elliot, solo alivio de que ya no pudiera poner en peligro los sistemas críticos de las empresas. ¿Qué tal te va en Tech Solutions?, preguntó Maggie. Dicen que estás haciendo maravillas. Todo va bien, respondió Bridget con modestia. Aquí me valoran por mis conocimientos y mi experiencia, no por mi habilidad para hacer café. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Aquí puedo hablar en las reuniones y la gente realmente me escucha. Me alegro mucho por ti, dijo Maggie con sinceridad. Te lo mereces. Después de la conversación, Bridget se volvió hacia la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Pensó en el camino que había recorrido en esos meses, desde una anónima hasta una respetada directora técnica, cuya opinión se valoraba y cuyas decisiones tenían peso. En su ordenador parpadeó una notificación, una invitación a una reunión del Consejo de Administración para presentar su nueva estrategia de seguridad informática. Bridget sonrió y comenzó a reunir los materiales. A diferencia de Elliot, no iba a confiar en la retórica vacía y las bonitas diapositivas. Su presentación, al igual que todo su trabajo, se basaría en hechos, experiencia y análisis minucioso. Durante 12 años, había sido la sombra que sostenía la infraestructura informática de Tech Advance. Ahora ella misma se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Y aunque el camino hasta llegar allí había sido difícil, Bridget no podía negar que, al final, el despido había sido lo mejor que le había pasado en su carrera. A veces era necesario cortar las alas para darse cuenta de que siempre se podía volar más alto.